eres. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas, en el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito acaso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor brasileño Paulo Coelho dijo: es mejor aceptar la vida como es en realidad y no como la imaginabas. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Como hay gente que se imagina las cosas y no ve la realidad y crea entonces todo un set de circunstancias complicadas. ¿Por qué somos así, Bueno, vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Tu ira está acabando con mi vida, pero no voy a permitir que acabe con la de mis hijas. Tus mentiras acabaron con nuestra familia. Buenas tardes, bienvenidos. Claudia, estás demandando a Ricardo. Dime quién es él, qué relación tiene contigo, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, Ricardo es mi esposo. Tengo casada con él 16 años. Okay. En esos 16 años somos un matrimonio como cualquier otro, normal, con problemas, con buenos momentos, pero hubo un momento en que el amor se acabó. Hace 8 meses concordamos de mutuo acuerdo separarnos. O sea, fue una conversación que tuvieron y los dos estuvieron de acuerdo. Fue difícil al principio. No, sin duda. Pero llegamos a un acuerdo, tenemos 2 niñas, una de 10 años y una de 15. 10 y 15. Él se fue de la casa, pero sigue visitando la casa, pasa los fines de semana con las niñas y hasta los momentos habíamos tenido una relación normal y por el bien de nuestras hijas. Ok. Doctora, yo estoy aquí hoy por mis hijas. Hace 2 semanas fue mi cumpleaños y mi amiga de muchos años, a quien quiero y estimo mucho, Cristal, me da una reunión en la casa donde fueron otros amigos del trabajo, estuvimos allí un rato. Cuando todo acabó, recogimos las cosas y nos fuimos. Yo le dije que no se fuera tan tarde, aparte que habíamos tomado algunos vinos, y le dije que se quedara en la casa. Fuimos al cuarto, estábamos conversando, se quedó en mi cuarto. Eso es lo que querías. Permíteme. Eso es lo que las querías. niñas, la pequeña, Andrea, se acercó hasta la cama, después vino Olivia, la más grande. Total es que nos quedamos las 4 conversando hasta tarde, hasta que nos dormimos, doctora. ¿Las niñas estaban ahí en el cuarto contigo? Sí, doctora. O sea, se habían quedado las 4 dormidas en la cama. Las 4 dormidas en la cama y él llegó diciendo un poco de improperios, diciendo que si era lesbiana, que siempre lo había sabido, que si era una prostituta, que había metido a mis hijas en eso. Doctora, las agarró, las metió en el carro y ya yo tengo 2 semanas sin verlas. 2 semanas sin ver a mis hijas y sin hablar con la mayor porque la mayor me odia. ¿Y por qué te odia? Pero porque Explica. tú le has inculcado esas cosas, claro que yo no le he Ok. inculcado nada. Entonces tú estás aquí para exigir el divorcio. Yo le quiero demandar a él. Primero, quiero exigir mi divorcio. Segundo, quiero la custodia de mis hijas y quiero una orden de alejamiento temporal de él sobre las niñas, porque siento que las tiene manipuladas. Que las está influenciando negativamente y Es así, alienándolas de ti. Eso es falso. Claro Ok, que sí. eso es falso. Le voy a decir algo. Yo vivo para mis hijas. Yo he sido una excelente esposa. Tengo 16 años casada con él, apoyándolo y llevando una buena familia. Yo estoy pendiente de mis hijas, que vayan al colegio, que coman, que vayan al médico. O sea, tú eres la madre que te encargabas de las todo. chicas. Ok. Cristal es tu amiga. Dilo, confiésalo. Pero por favor. Confiésalo. Cristal, desde hace muchos años la conozco de la adolescencia y hace muchos años sentimos una atracción, doctora. Pero pensamos que éramos adolescentes y que tal vez estábamos confundiendo las cosas. Nos alejamos mucho tiempo, después nos reencontramos. Yo conocí
a Ricardo, me casé con él y ella estaba presente en los momentos más importantes de mi vida. Siempre ha sido mi amiga, siempre me ha apoyado. Cristal también estuvo casada, Pero ahora están explorando otra parte de la vida, ¿es lo que me estás diciendo? Sí. Doctora, hace 8 meses que yo me separé de él. Ajá. Yo me uní más a Cristal. Ok. Y sentí cosas, doctora, algo maravilloso que yo jamás había sentido. Ok. Y yo tengo con Cristal 3 meses. Ok. Pero yo jamás he sido infiel, nunca lo engañé estando con él. Jamás, mis hijas siempre han tenido un buen ejemplo. Ok. Y Cristal ha María, sido una amiga de la descarada. casa. No soy una descarada, Ok. tú eres un obtuso. Ok. Ricardo, ¿cómo respondes? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Yo respondo de la siguiente manera. Yo igualmente quiero y convengo en el divorcio porque no quiero seguir casado con Claudia por el engaño que me ha hecho. Nunca te he engañado. Sí me has engañado. ¿Cuál es el engaño, Ricardo? El engaño, no haber sido sincera de que era homosexual. Yo no lo sabía. Tiene 16 yo no lo sabía. años Discúlpame, yo no lo fingiéndome. sabía. Yo me entregué a 16 Ricardo, años ¿por qué engañándome. estás llevando esto a ese extremo? Doctora, Estuvo casada contigo 16 años, tuvieron 2 hijas, Sí. y en algún momento te pidió la separación. sí. Y nada, aquí no ocurrió nada antes Ahora de la separación. entiendo por qué me pidió la separación. Me pidió la separación porque estaba con Cristal. Por favor, nuestro matrimonio ya no funcionaba. No funcionaba Tú- porque tú- había ¿qué una quieres que- tercera tú me- persona. De cualquier manera, Ricardo, Ok. no te fue infiel hasta después de la No separación. lo sabemos, doctora. Bueno, pues tú no Claro tienes que no, evidencia mira, de yo jamás eso, ¿o te he la engañado. tienes? Bueno. Y sabes que le he dado el mejor ejemplo a nuestras hijas y he vivido para El ellas. mejor Claudia, ejemplo, Claro que sí. fiesta, una En mi fiesta. casa jamás ha pasado Claudia, nada. déjame hablar con Ricardo, por favor. Para su cumpleaños, Andrea me propuso que la ayudara para prepararle un desayuno sorpresa a Claudia, La pequeña. la pequeña, la niña pequeña. Yo acepté. El día de su cumpleaños, en la mañana, yo voy a la casa. Andrea me abre la puerta porque estaba despierta. Cuando yo entro, lo primero que me consigo es un ramo de flores, de rosas rojas y una tarjeta. ¿Ok? Evidentemente, aun cuando no estemos divorciados, pero sigue siendo mi casa, sigue siendo mi esposa y sigue siendo mis hijas. Yo observo y veo que hay rastros de que hubo una reunión. Habían botellas, habían vasos y estaba el ramo de flores. Y ya yo en estos últimos meses había estado observando unas miradas extrañas. No puedes decir eso. Sí, Nunca lo digo. hubieron miradas, Por supuesto porque que no sí. pasó nada hasta que tú y yo terminamos. La mirada del Y deseo, antes de por terminar, favor. Lo llegamos a un acuerdo. Jamás Cristal y yo nos hemos visto de Cristal otra forma. siempre te Claro miró que con no. deseo, ahora es que lo Claro entiendo que todo, no, claro siempre que ha sido sí. una tía para Y las tú niñas. siempre, En la no, casa qué siempre ha habido tía, respeto. el único engaño. respeto lo has hecho Ustedes tú. me han tenido engañado todo Ricardo, este cuando tiempo. tú entras a esa habitación, realmente ya tú venías predispuesto porque ya tú habías leído la tarjeta de las rosas, Ajá, ¿verdad? claro. O sea, ya tú ibas buscando algo. Estaba Claudia acostada, Cristal del otro lado y mi hija mayor en el medio. Ok. La indignación fue grande. una Estaban relación- durmiendo. Sí. Y estaban todas con Sí. su pijama. No, tenía la cobija arriba, ¿ok? En ese momento yo paso la mano por la peinadora de Cristal y se cayó un... No se cayó. Lo tiraste a propósito. Pero si tú estás durmiendo no puedes decir. ¿Cómo se va a caer? Se cayó uno de tus perfumes y en ese momento ella se despierta. Ese fue el ruido estruendoso que dice haber escuchado. Todo Fue un estaba perfume roto, que la cayó. casa estaba rota, rompiste todo. Claro que sí, ¿Tú tienes pero sé evidencia? No sincero. lo tienes. ¿No Tú eres la que tienes tiene que ser evidencia de sincero. lo que dices? No. No la trajiste. Ok. Esto es falso. ¿Qué tienes ahí? Cuando ella se levanta, se despiertan las 3, la señora junto con Cristal estaban en ropa interior. No estábamos en ropa. Yo Estaban tenía en mi ropa pijama. interior. Tú claro no tenías que sí, pijama. claro que Tú no sí tenías tenía pijama. Por Di favor, la tú ves verdad. lo que quieres ver. Tú tenías sostén y ver. pantaleta ¿Tienes nada más. evidencia de que estaban en ropa interior? No, claro, por Entonces tú supuesto que tampoco no. tienes nada. Ok. Dale, ¿qué tienes Ok, ahí? entonces, Mira, tú ves que esto es bien fácil. en ese momento yo le reclamo porque ya yo estoy entendiendo y ya yo descubrí cuál es la situación. Las mujeres se ponen agresivas, las dos en contra mío. Nosotras nos ponemos agresivas. Tú Sí, te fuiste estoy yo encima de hablando, Cristal. por favor, ya no sigas interrumpiendo. Ah, pero tú sí puedes interrumpir. No, yo no te interrumpí, Sí, lo hiciste. pero menos. Dale, continúa que no tenemos el día Cristal entero. se vino hacia mí, No se vino. yo Tú la empujaste, repelí, tú la le empujaste. puse la mano para que no se acercara a mí. empujaste. Tú te acercaste a mí. Para separarnos. No, para separarlo de Claro nada. que Tú me sí, Dios rajuñaste el mío, cuello. por Aquí tengo la favor. evidencia, doctora. Claro que sí. Aquí está Ok, venga, acércame tu evidencia, certificado de ven. matrimonio. Ven. Aquí está la tarjeta. Eso es lo único que tiene la Y tarjeta. aquí está el rasguño que tú me hiciste. Ok, tú. ven, acerca.
Ahí está, estamos viendo el certificado. Esta es la tarjeta de las flores. Sí. Y el rasguño tuyo. Sí. Es el rasguño mío. Doctora, hay una situación. Aquí el que entraste predispuesto fuiste tú. Hay una situación, Si tú doctora, entras que yo... a ese cuarto y están esas tres mujeres durmiendo allí, tu mujer, su amiga y tu hija mayor, y tú vas con un desayuno de sorpresa, tú entras allí con el desayuno de sorpresa y ¿qué? ¿Y el ramo de flores? ¿Qué puede haber? La tarjeta. ¿A ti qué te importa? Tú no tenías ni que mirar nada de eso. Pero porque ¿cómo no le va a importar no a usted, eran doctora? para Son ti. 16 años. Tú estás separado de ella hace 8 meses. Pero nosotros no estamos divorciados, doctora. Pero estamos separados No, al pero el hecho de que convenio. estemos separados, Y además ¿cuántas porque- parejas regresan? Bueno, mira, Pones a es las que- niñas es en que contra la de gente una se actitud. se busca. Otra cosa, agresiva. doctora. Ok, No. Hay hay una una cosa que Pasemos no al quiere que testigo me... de la demandante primero, por favor. A mí no me gusta involucrar a los niños en problemas de adultos, señores. Este cuento de que son testigos presenciales, ¿de qué? ¿Del problema matrimonial de sus padres? Son muy malos Que él las padres. involucró, doctora, porque ellas no tenían ese... Buenas tardes. Buenas ¿Su nombre tardes, cuál doctora. es? Cristal, doctor. Ah, tú eres Cristal, la famosa Cristal. Ok. La amiga. ¿Qué tienes que declarar aquí? Doctora, primero que todo, yo sí soy pareja de ella. Tenemos una relación hace 3 meses, en el cual durante los 16 años de matrimonio de ella nunca tuvimos nada. ¿Tú estuviste Siempre- casada también? Sí, también. ¿Tuviste hijos? No. No. Oye, ¿qué saben las chicas de todo esto? ¿Qué Para- saben tus hijas de esto? No saben nada, doctora, porque es muy pronto. Ella la conocen como una tía, tiene desde que las niñas nacieron, ella La está allí. conocen. Y Siempre para ella he es su estado ahí. tía, hacemos tareas juntas. No es como él dice, no hay mirada. Ok, O sea, que las niñas no saben no saben. nada Sí saben. de más allá de la... porque Bueno, tú saben ahora por ti. expusiste ese Ahora día. saben Sí por saben. Todo, ti. y de mala Ahora manera. saben por ti. Mira, yo sí voy a hablar con las niñas. Les prohíbo a ustedes terminantemente que digan nada, que hagan comentarios, que se involucren. Por favor, permítanme hablar con ellas. Al final tú las trajiste aquí, tú las involucraste. Ellas pudieron haber descubierto todo esto de una manera civilizada, amorosa, con la cooperación de sus padres, que era lo que tenía que pasar aquí. Y no fue así. Vamos a pasar a las niñas con la doctora Madeline Hernández. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Tú eres Olivia, Sí. que eres la grande. Mucho gusto. Y tú eres Andrea, que eres la chiquita. Mucho gusto. Bueno, vengan aquí conmigo. Ven tú aquí. ¿Extrañan a mami? Sí. Tú no. ¿Tú estás entendiendo todo este lío? Un poquito, ¿no? Un poquito. Tú no entiendes mucho este lío. Es que yo no creo que tú debieras ni estar pendiente de todo esto. Vamos a hacer algo. Sal tú. Sal tú y déjame aquí con tu hermano un ratito. Porque tú estás perfectamente bien. Aquí el tema es que a ti te han involucrado en algo que no te tenían que involucrar. Esto era algo que tú podías descubrir en el futuro, con el apoyo de ambos. Porque dos adultos maduros son capaces de eventualmente decir, nuestra relación terminó, pero vamos a sentarnos con nuestros hijos para explicarles qué es lo que está pasando aquí. ¿Sí o no, doctora? Eso es correcto, doctora. A los niños siempre se les deben involucrar, pero de una manera sana, no dándole muchos detalles y explicándole qué es lo que está sucediendo en la relación. No juzgues a nadie, y mucho menos a una madre que ha sido buena contigo, correcta contigo. No lo juzgues. Y no te- me mintió. No te mintió. No te había dicho lo que te iba a decir en el futuro porque no era el momento de decírtelo. La verdad llega a su momento, no cuando a uno le da la gana, en el momento en que tiene que llegar. Y se adelantaron los acontecimientos porque tu papá se comportó como un chico de high school. Los adultos también pueden ser inmaduros. Y tú como niña también tienes que mirarlo y aprender de eso. Dale un abrazo a tu madre. Dale un abrazo a tu madre. Caso cerrado. Concedo el divorcio porque el matrimonio está irremediablemente roto. La custodia de las niñas ha de ser como manda la ley de la Florida, compartida.
Si ustedes normalmente en esos 16 años, yo no sé si tú trabajas o tú trabajas, los dos trabajan, perfecto. Entonces lo vamos a hacer perfectamente como suele suceder aquí. ¿Viven cerca uno del otro o viven muy lejos? Cerca. Perfecto, mejor todavía. Una semana contigo, las niñas, y una semana con ella. En total cooperación de todo. Lo que tienen que ver es que ustedes como padres no van a fallar jamás. Son una unidad por el bienestar de ellas. Porque les voy a decir algo, van a ser los padres toda la vida de estas chicas. Y ahí es donde se tienen que concentrar. Yo te aconsejaría a ti que fueras a ver un terapista y que lidies con el dolor que tú sientes. Porque tú tienes un dolor todavía. Tú todavía sientes por ella, tú tenías esperanza de algo y no va a suceder. Entonces, busca una ayuda para que te quites ese dolor y no envenenes a tus hijas, que no tienen por qué estar envenenadas. Por las 2 semanas que las retuviste sin a ella verlas, ahora ella va a tener 2 semanas con las niñas y tú las visitas en los fines de semana. ¿Ok? La manutención, cada uno la mantiene a la niña durante el tiempo que las tenga. Ok. Les deseo buena suerte. He dicho, caso cerrado. Miembros nada más. Sí, Me claro, si te utilizó- ha llevado todos los miembros para tu me iglesia. utilizó Todos para los miembros te lo ha me llevado para utilizó tu iglesia. para engrandecer su iglesia, llenarla de personas, para seguirle estafando.